Le bendiga en esta bonita, hermosa mañana que Dios nos concede. Sean todos muy bienvenidos a este lugar. Le damos a nuestro Dios gracias porque nos da vida, nos da salud y nos da esta oportunidad hermosa de estar aquí congregados, alabando al Señor. Esto es un privilegio, hermanos, que solamente se lo debemos a la gracia de Dios. ¿Cuántas personas desearan, quieren y no pueden? Otros de verdad que no solo no quieren y no pueden, sino que hay otras personas que en sus países no está permitido adorar a Dios. Y nosotros tenemos este privilegio tan grande, de manera que es una gran oportunidad. Bueno, después de todo lo que se ha hecho, les voy a pedir que vayamos a un pasaje bíblico que está en primer libro de Samuel, capítulo 7, en su versículo 3. Verso 3 hasta el verso 6, ahí la palabra del Señor. De nuevo, sean bienvenidos, pues le decimos bienvenidos y bienvenidas las visitas que están aquí con nosotros. Nos alegra que estén aquí, ojalá y les guste, sean bendecidos y que se sientan atraídos a acercarse al lugar como este. Demos lectura a la palabra del Señor, primero de Samuel, capítulo 7, verso 3 hasta 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Hasta allí, hermanos, dejemos la palabra del Señor, la lectura. Encomendémonos, por favor, ayúdenme, encomendémonos que estos minutos sea el Señor tomando el control de lo que se va a hablar. Señor, por favor, en esta mañana, Señor, toma el completo control de la predicación. El tiempo de la palabra, Señor, pueda ser respaldado por tu presencia, que tu gracia, tu autoridad esté en la palabra y que ésta no retorne vacía, Señor. Señor, que tu palabra produzca el efecto que tú anhelas producir en la vida de los que estamos aquí. Rompe ataduras, rompe cadenas, y Señor, que tu palabra pueda traer esa libertad a la vida espiritual que tanto necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora tomen asiento, hermanos, y hablemos la palabra del Señor. Gracias al Señor que nos da este privilegio. Bien, hoy quiero predicar bajo el tema que será la reforma de Samuel. La reforma de Samuel. Hubo muchos hombres que se les dice la reforma de Ezequías, por ejemplo, la reforma de Usías, hombres que trajeron un cambio a la nación, hicieron reformas porque la situación se había puesto muy mal. Así entonces quiero llamar a este mensaje la reforma de Samuel. Bien, estos versículos que hoy hemos leído aquí están dentro de un contexto que llevó a esto que hemos leído hoy. Y yo intentaré ponerle a usted dentro del contexto dentro del cual está ocurriendo este momento cuando Israel confiesa su pecado y acude a Samuel.
Vamos a tratar de ver este contexto. En primer lugar, decir que para este tiempo eran días cuando Israel andaba muy mal espiritualmente. Israel como nación estaba muy mal. La nación entera era un completo desorden. Tanto que la Biblia relata que aquellos días, ellos venían saliendo de unos días donde la Biblia dice que la gente hacía lo que le parecía. No había orden en toda la nación. Aparte de eso, en el sentido político era un desorden. Cada quien hacía lo que quería. Venían saliendo de esos días. Y en el ámbito religioso, pues también Israel estaba muy mal. Israel había sido influenciado por las naciones vecinas, al punto que Israel había adoptado para sí dioses paganos como el dios que hemos visto allí de Astarot. Lo había tomado como su dios y hacía muchos otros dioses, de manera que espiritualmente la nación entera de Israel está muy mal, muy mal está Israel. Servía a dioses paganos, es decir, se ha vuelto idólatra. Y en resumen, Israel había perdido no solo la buena relación con Dios, sino que tan mal estaba que había perdido incluso su libertad como nación. ¿Por qué había perdido su libertad? Había perdido la paz como nación, porque en ese tiempo los filisteos le hacían guerra a Israel a la hora que querían. Entonces Israel se sentía amenazado. No tenían paz. ¿Qué sentiríamos nosotros viviendo en un país donde nuestro vecino, el país vecino, es más fuerte que nosotros y a la hora que se le antoja, penetra en nuestras tierras, se lleva nuestras riquezas, hace mortandad, matanza de gente en nuestra nación y hace desastres? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros viviendo en un país que no tiene nada de seguridad así? Así se sentía Israel. En otras palabras, Israel no tenía paz, no tenía tranquilidad y espiritualmente estaba muy mal. ¿Cómo se mira esa nación así? Muy mal, muy mal. En todos los sentidos, muy mal. Y para mirar un poco, voy a pedirle a los hermanos que si trabajan conmigo, quizás hoy allí en la pantalla más que otras veces, y lo trataremos de hacer lo más pronto posible para avanzar con la ayuda del Señor. Fíjense, ya les conté cómo está la situación. Y para mirar un poco lo mal que está, fíjense, por ejemplo, habían tenido recientemente, o en esos días, las cosas estaban yendo tan mal que tuvieron una guerra. Veamos, por ejemplo, el capítulo 4. Veamos el capítulo 4, allí el verso. Veamos el capítulo 4, que es previo a lo que hemos leído hoy. Veamos el capítulo 4, por ejemplo, una guerra que tuvieron desde el verso 2 hacia adelante. Dice capítulo 4, verso 2 hasta el 3. Dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo, como a cuántos israelitas mataron los filisteos esa vez. 4,000 hombres. ¿Cómo a 4,000 hombres? ¿Cómo se habrá sentido Israel que le mataran 4,000 hombres? Hermanos, qué pérdida más grande. Si ahora es una alarma grande cuando en una nación matan 1,000 de una sola vez. En esta ocasión le mataron 4,000 de una sola vez. Qué alarma, qué momento más difícil. Ahí usted tiene una idea de cómo estaba Israel. Le matan 4,000 personas, pero no solo le matan a 4,000 personas, sino que esto también deja ver que Israel, después de esto, en el verso 3, se preguntó en el verso 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos?
Mire, ellos en cambio de reflexionar para ellos mismos y decir, nosotros andamos mal, la verdad es que nosotros nos hemos desviado de Dios, hemos dejado a Dios de lado. En cambio de eso, le atribuyeron la derrota a Jehová y dijeron, pero ¿por qué Dios nos ha hecho esto? ¿Por qué Dios nos ha dado nos ha herido de esta forma? Dijeron ellos, nos ha traído este mal. Entonces, entre toda esa plática donde le atribuyeron a Dios que les había derrotado, dijeron en la parte B del verso 3, dice, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y la parte B dice, traigamos, dijo alguien, a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Es decir, a alguien se le ocurrió y dijo, ya sé, hemos dejado el arca del pacto en otro lugar, no la trajimos a la guerra, vamos a traerla. Y hermanos inmediatamente fueron y la trajeron, y ellos cuando la trajeron se contentaron, gritaron, tanto que el pasaje bíblico dice enseguida que cuando el arca llegó al campamento, dice el verso 5, que gritó tanto Israel que hasta tembló la tierra. Se alegraron, dieron un grito de júbilo, se emocionaron y dijeron, ahora sí tenemos el arca con nosotros, ahora sí que vengan estos filisteos. Ustedes saben que Israel había puesto en esos tiempos, y lo hemos dicho 1000 veces en este lugar, había puesto su confianza en el arca del pacto, porque el arca del pacto, pues de más está decirlo, que representaba la presencia de Jehová. Y ellos sentían que teniendo el arca del pacto con ellos, era como tener el amuleto que hoy conocemos, amuleto de buena suerte que se le llama. Entonces ellos dijeron, ahora sí, que vengan y verán. Hermanos, tanto así era que los filisteos enemigos también, cuando escucharon los gritos de Israel, los gritos de contentamiento, dijeron, Dios santos, dioses nuestros, y hoy cómo vamos a hacer. Y tuvieron temor, hermanos. Sin embargo, dice el capítulo 4, verso 10, que otra vez fueron a la batalla. Dice el capítulo 4, verso 10. Dice que otra batalla. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel, ¿cuántos hombres esta vez? Qué mal están saliendo las cosas. La primera vez les han matado 4000. Esta vez ellos dijeron, ahora sí vamos a ganar porque tenemos el arca del pacto con nosotros. Resulta que les salió la cosa al revés. Esta vez les mataron a 30,000 hombres. Ahí tiene usted a 30,000 hombres, grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y todavía continúa el otro versículo, el verso 11, dice, no solo fue mortandad, sino que el verso 11 nos va a decir algo más. No solo le mataron a 30,000 hombres, sino que también le robaron el arca del pacto. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí. Les robaron el arca del pacto. Ahora Israel tiene, la primera batalla les mataron a 4000. La segunda batalla le matan a 30,000 hombres. ¿Sabe usted lo que significa tener 30,000 cuerpos de hombres muertos aquí? Terrible, terrible, terrible. Pero no solo tiene 30,000, sino que para colmo, aquello en lo que Israel confiaba, se lo robaron y se lo llevaron para allá. Les robaron el arca, aquello en lo que confiaban. Y ahora el capítulo 5, fíjese que estamos viendo el contexto pues de donde leímos en la base. El capítulo 5 ahora nos va a hablar, nos va a narrar lo que pasó con el arca robada o el arca entre los filisteos. Veamos algunos pasajes del capítulo 5. ¿Qué pasa cuando los filisteos se llevan el arca y la tienen allá? ¿Qué ocurrió? Lo primero que hicieron fue que, capítulo 5, verso 1, lo primero que hicieron fue que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, se la llevaron desde Benecer hasta Asdod. Y dice el verso 2, y tomaron los filisteos el arca de Dios, y cuando ya la tienen capturada, la metieron en el templo de su dios Dagón. ¿Por qué en el templo de su dios Dagón? Bueno, exacto, ellos, los filisteos, dijeron, esta victoria
esta victoria que hemos tenido se la debemos a nuestro Dios, a Dagón. Entonces, como un trofeo para nuestro Dios, traigamos lo que capturamos y aquí está, y pongámosla junto con Dagón, nuestro Dios. Los filisteos están reconociendo a su Dios Dagón como el ganador de la guerra, el ganador de la batalla, y por lo tanto te mereces este trofeo. Aquí ponemos esta cajita a un lado. Y la guardaron allí con ellos, dice el verso 2. Y continúa diciendo un poquito más. Y cuando el siguiente día los filisteos se levantaron de mañana, he aquí ese Dios Dagón, ¿qué había pasado? Dagón estaba postrado en tierra. ¿Sabe qué es postrarse, hermano? Postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Fueron muy cuidadosamente y lo levantaron, a saber si con lazos, yo no sé con qué tipo de cosas, porque era un ídolo inmensamente grande. Lo levantaron y lo volvieron a poner en su lugar. Miren, hermanos. Pasó todavía el siguiente día, y volviéndose a levantar de mañana, ya el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Esto ya era otra vez, y esta vez la cosa era peor, porque la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, y habiéndole quedado a Dagón solamente el tronco le quedó a Dagón. Quedó sin cabeza y quedó sin manos. Por eso que el Dios de nosotros, hermanos, nosotros hemos puesto nuestra fe en el Dios más grande. Es más, no hay otro Dios que... la fe de nosotros está puesta en el verdadero Dios. Y ahí estaba, hermanos, el siguiente día dice, entonces ahora Dagón era un tronco nada más. ¿No creen ustedes que era suficiente para que los filisteos reconocieran, reaccionaran y dijeran verdaderamente que este Dios que nos está defraudando, este Dios al que estamos nosotros, a quien adoramos, se ve que este Dios no se sabe defender él solo, y deberían de reaccionar? Pero todavía veamos qué más sigue pasando. Ahora ya lo tenemos descabezado, lo tenemos sin manos y tenemos solo el tronco. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué más pasa en el verso 5? Dice que por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral donde, es decir, aquí cayó, y los sacerdotes de ahí para adelante le tenían tanto respeto a su Dios que decían, aquí cayó, no podemos pasar allí. No, cuidado porque allí cayó. Un cuidado de no vayamos a pisar ahí donde cayó nuestro Dios. No, cuidado, ahí no. Qué tremendo, respeto a su Dios. Pero desde ese entonces acostumbrados a entrar y pasar por allí, pero cuando esa estatua, ese ídolo había caído ahí, dijeron, no, porque ahí cayó nuestro Dios, sino si pisamos allí es como que pisamos también a nuestro. Entonces, hermanos, aquí está Dios mostrando que Él es Dios de dioses y Señor de señores, todopoderoso, incomparable, irresistible, no conoce a otro Dios. Nuestro Dios es el Dios más grande. Por eso que nosotros debemos de confiar plenamente en nuestro Dios. Usted ha venido a este lugar a alabar al verdadero Dios, al Dios de Israel, al Dios de aquel pueblo de Israel, al Dios vivo y verdadero, al Dios santo, al que todo lo puede, al Dios que es fiel, al que nos ha dado promesas verdaderas y se van a cumplir, al Dios de dioses.
Ese Dios que no lo vemos, que no miramos una figura, pero que es real, que es verdadero. Creemos firmemente que creó los cielos y la tierra y no necesitamos mirar ninguna otra figura para estar seguros que Él es el Dios de dioses. Bueno, miremos todavía el verso 7. Cuando el arca del pacto está robada entre los filisteos y está ocurriendo todo esto, el arca del pacto pasan estas cosas. Dice el verso 6, no solo derribó a Dagón, sino que y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. ¿Qué ocurrió? Los hirió con tumores. De repente la gente de esa ciudad, la gente de los filisteos empezó a salir con tumores, con enfermedades, con tumores. Y aquello empezó a preocupar a la gente. Y la gente comenzó a entender que la causa de los tumores y de lo que les estaba ocurriendo, gente muriéndose, era por el arca de Jehová, que es el arca del pacto que estaba allí. Y dice, hermanos, el verso 7, que no solo les trajo enfermedades. Al traerle enfermedades, viendo esto, los dos dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. No la queremos aquí. Mire a la gente, hermano, mire a los filisteos. No podemos con esto, llévenselo. Y dice el verso 7, y viendo esto, el verso 8, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat, otra ciudad. Esta ya era otra ciudad, hermano. Y dijeron, llévensela a Gat. A ver, por allá, ¿qué pasa? No vaya a ser que, ojalá no sea lo mismo, quizás solo aquí esté pasando esto. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. ¿Y qué cree que pasó? Vamos a ver otra vez. El verso 9 dice, y resultó que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y otra vez afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores otra vez. Se enfermaba la gente, hermano, una cosa terrible. Y a cada ciudad que la iban cambiando, la cosa era peor. La cosa era peor. Era Dios diciendo, a mí no se me puede manejar a su antojo, a mí no se me puede manosear, a mí no se me puede. Si es cierto que yo no defendía a los de Israel allá, no es porque no tenga poder, estaba diciendo Dios. La razón era otra, que quizás la veamos más adelante, pero Dios estaba obrando aquí, hermanos, dejando ver que Él tenía poder. Entonces, el verso 10 ahora, el verso 10 lo vemos llevándosela a otra ciudad. Esta ciudad se llamaba Ecrón. Dice el verso 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Aquello ya era una noticia, hermanos. Veamos el verso hasta el 12, vamos a ir. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había agravado allí. Y todavía el último. Y los que no morían eran heridos de tumores. Y el clamor de la ciudad era tanto, hermano, que esa gente clamaba a sus dioses, clamaba. De manera, hermanos, que allí nosotros tenemos, hermanos, a Dios haciéndose un nombre. Dios estableciendo y dejando claro que Él es Dios de dioses. Por eso hay un canto que nuestros hermanos entonan aquí, que dice, derribó a Dagón, y se recuerda el canto ese que dice, quitándole las dos manos, lo redujo a vanidad, dice el canto, bien bonito.
Tremendo canto. Por todo esto, hermano, y de manera que aquí tenemos en el capítulo 5, viendo el arca del pacto que se le han robado haciendo todas estas cosas. Dios allí. Y por último, capítulo 6, en el capítulo 6 va a describirlo cómo devolvieron aquella arca del pacto. El capítulo 6 nos describe cómo los filisteos ya no aguantaron y la devolvieron. Dice el capítulo 6 que consultaron a los adivinos, llamaron a los sabios de la ciudad, trajeron a los hombres de mayor eminencia entre el pueblo y les dijeron: miren, ¿y qué hacemos con esto? Este asunto está complicado. Esta cosa aquí no la podemos tener. La llevaron allá, la llevaron a esta ciudad, hizo mortandad y enfermedades. La llevaron a Gat, hizo lo mismo. La trajeron aquí a Ecrón, ha hecho mortandad. No podemos manejar esto. Por favor, díganos qué hacemos, decían. Y dice el capítulo 6 que estos hombres sabios aconsejaron a estos filisteos y les dijeron: van a hacer una cosa, devolvámosla. Y la vamos a devolver haciendo lo siguiente: vamos a conseguir 2 vacas recién paridas, las más hermosas, las más grandes. Y esas 2 vacas las vamos a enyugar y les vamos a poner un carro, y en ese carro vamos a mandar el arca del pacto. Y no las va a guiar nadie. La dirección que ellas tomen, vamos a considerar que ese es el lugar donde Dios quiere el arca. ¿Verdad que así dice la historia? Y hermanos, le pusieron aquellas 2 vacas y le quitaron a los terneritos y los escondieron para que aquellas desesperaran y jalaran con toda la fuerza. Le pusieron la carreta o el carro y pusieron allí y mandaron. Y mira, hermano, dice la Biblia que las vacas, la dirección que tomaron fue a la ciudad esta que se llama Betsemas. El verso 14 dice, capítulo 6, verso 14, dice que llegó a la ciudad de Betsemas. Y sí dice eso. Y el carro vino al campo de Josué de Betsemes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Estos ya son los israelitas. Los israelitas. Ahora dice en el capítulo 6 que ellos se contentaron tanto, se alegraron, se emocionaron, y registra, hermanos, el verso 14. Veamos, ya dije el 14, veamos el 19. Dice que se emocionaron tanto y ellos llegaron a ver. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes, porque había mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró Israel porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Miren, hermano, el arca la devolvió los filisteos. Ahora viene Israel. Israel se contenta y dice: veamos qué viene allí a recibir. Y Dios mata a 50,070 hombres. Aquello, hermanos, confundía a Israel. Y aquello hizo que Israel, o ese pueblo donde hubo esta mortandad, reflexionaran y tuvieran una nueva, ¿qué diríamos? Un nuevo punto de vista, una nueva percepción de la santidad de Dios, y reflexionar y decir: no podemos tocar esto o manejar esto a nuestra manera. Acuérdense ustedes que habían leyes de cómo instrucciones específicas de cómo debía de manejarse el arca del pacto. Pero estos aquí lo estaban haciendo a su manera y a su antojo, y Dios los mató. 50,070 mató en una sola ocasión. La gente no entendía, hermano, la gente en aquel momento difícil, pero lo cierto es que Dios mató a 50,000 personas en esa ocasión. Esto llevó a Israel a decir en el verso 20, llegó a decir, los de Betsemes dijeron: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿Y quién subirá desde nosotros?
Es decir, Israel aprende y dice, no solo aprende, sino que reflexiona y dice, este Dios es muy santo, muy santo. Este Dios es verdad que lo queremos, pero es muy santo. Lo queremos con nosotros, pero ¿quién podrá si es que esto es muy santo? Como a muchos nos pasa hoy día, que queremos a Dios, sus favores, sus beneficios y todo, pero no queremos la santidad de Dios. De manera que aquí están los de PCMS y dicen, sí, está bien, queremos a Dios, pero no, muy santo. ¿Y qué hicieron estos también? Llévenselos, por favor, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Y en el verso 21, enviaron mensajes a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llévensela, llevadla con vosotros, llévensela. Entonces, ya nos relató cómo fue el momento en que la devolvieron. Y ahora pasa al capítulo 7, donde dice, capítulo 7, verso 1, volvieron los de Kiriat Jearim, vinieron y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos días fueron? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Cuántos años está en Kiriat Jearim? 20 años. Y sabe, en Kiriat Jearim lo que hicieron fue guardarla, dejarla guardada como en el olvido, como quien dice, vamos a guardar esto aquí, ya no lo toquemos porque la guardaron. Guardada el arca pasó 20 años. ¿Sabe usted lo que significa 20 años con el arca guardada? Israel sentía que el arca la tenían allí y sentía Israel que tenían algo de Dios, una parte de Dios entre ellos, pero a la misma vez termina diciendo el versículo que acabamos de leer, el 2, dice que la última parte del verso 2 dice, y toda la casa de Israel, dice, lamentaba en pos de Jehová. En otras versiones dice, añoraba a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Israel tenía el arca del pacto entre ellos, que para ellos era como tener una parte de Dios, pero a la misma vez su vida se sentía vacía. ¿Cómo se sentía Israel? Se sentía, aunque tenían el arca del pacto, pero se sentían que no tenían a Dios. Se sentían vacíos, se sentían como que aquí falta algo. Aquí nos hace falta. Añoraban a Jehová. Hermanos, realmente llevaban un vacío dentro de ellos. Y así por 20 años. ¿Cómo estaba la vida? ¿Cómo seguía la vida de Israel? Desde los comienzos, desde que le matan a 4,000, después le matan a 30,000, les roban el arca, ahora se las están devolviendo, y ahí cuando se las devuelve les mata a 50,000, 70 hombres. Y los filisteos siguen siendo una amenaza para la nación. No hay seguridad, hay incertidumbre, hay miedo porque de un rato a otro los filisteos pueden invadirnos otra vez. ¿Cómo está la nación? ¿Cómo sigue la nación? Sin paz, sin tranquilidad, vacíos de Dios. Vacíos de Dios se sentían ellos aquí. Y así están las cosas. Y 20 años viviendo con ese vacío, sin la paz de Dios, sin la buena comunión con Dios. Y en esa condición estaban cuando viene Samuel, el profeta de Dios. Ya Samuel ya había crecido aquí, hermano.
En los 20 años que había estado guardada, ahora Samuel ha crecido y ya es un hombre. Y dice el verso 3, que es donde comenzamos la lectura. Dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo. ¿Ustedes creen que tiene sentido eso que va a decir Samuel ahora dentro del contexto que ya les he estado mencionando? ¿Tendrá sentido lo que va a decir Samuel dentro de todo el contexto que ya les conté? Viene Samuel ahora a decir: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Está diciendo Samuel. ¡Qué tremendo! Aparece Samuel con este mensaje. ¿Qué está haciendo Samuel aquí? Cumpliendo con su labor de siervo de Dios, cumpliendo con su papel de profeta de Dios, cumpliendo con su papel de un verdadero siervo de Dios, hablándole a todo el pueblo y diciéndole o dándole un mensaje claro, directo, sin andarle, hermano, camuflajeando nada. El mensaje era claro: tienen que abandonar a los dioses paganos que están adorando. Ese era el mensaje. Tienen que cambiar. Si ustedes no cambian, les dice, mire, todavía continuemos. Preparad vuestro corazón. Y donde les dijo que dejaran, sí, ya lo vimos, a los dioses ajenos y a Astarot, sí, ya eso lo miramos. En el verso 3, donde les dice que tienen que cambiar. Entonces voy a hacer un poquito de énfasis todavía en el mensaje. Ustedes, les está diciendo Samuel, tienen que cambiar el estilo de vida que están llevando. Ustedes quieren, les dice Samuel en palabras nuestras, ustedes quieren que les vaya bien, ustedes quieren estar protegidos de parte de Jehová, ustedes quieren contar con todo el favor de Dios, pero a la misma ustedes quieren estar adorando a Astarot. Ustedes quieren contar con el favor de Jehová, sí, pero quieren adorar a los dioses paganos que adoran los filisteos. Ustedes quieren adorar a los dioses que tienen las otras naciones. ¿Cómo es eso? Ustedes tienen que tomar una decisión, les dice Samuel. Ustedes se han equivocado. Creen que por tener el arca del pacto entre ustedes, ya con eso van a tener el favor de Jehová. Ustedes se han equivocado, les dice Samuel. Por eso están llevando una vida vacía. Por eso es que están sintiendo que aunque tienen el arca del pacto, pero sienten que les falta Jehová. Por eso es que viven añorando a Jehová. Porque ustedes se han equivocado de camino. Han tomado la decisión de volverse en pos de los dioses paganos. ¿Cómo van a ustedes a gozar del favor de Jehová? Les está diciendo Samuel. En otras palabras, Samuel les dio el mensaje que necesitaban escuchar. Quizás no el mensaje que les gustaba, pero el mensaje que necesitaban escuchar. Ustedes solamente tienen una parte de Dios, pero ustedes no tienen a Dios, les está diciendo Samuel. Y lo que Samuel hace es claramente un llamado al arrepentimiento. Tienen ustedes que volverse a Jehová. Tienen que abandonar a sus ídolos. Tienen que abandonar a sus dioses paganos. Y tienen que arrepentirse de todo corazón y volverse a Jehová. Y tienen que seguirlo. Tienen ustedes que poner su corazón orientado hacia el Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, está diciendo. Y no solo eso, tienen que servirlo. Ay, hermano. ¿Cuántas de las veces, por eso que todo esto es aleccionador para nuestra vida, porque cuántas de las veces nos ocurre, hermano, que nosotros, el pueblo de Dios, nos conformamos con tener una parte nada más de Dios, una parte de Dios, pero seguimos vacíos, seguimos sin Dios, seguimos sin tener comunión con Dios, seguimos, hermano, añorando a Dios, seguimos vacíos. Muchas de las veces nos conformamos con solamente aparecer a una reunión, a la iglesia. Nos conformamos con hacer presencia en la iglesia y ya sentimos que con eso sentimos como sentía Israel, hermano, que sentía que ya tenía el arca de Jehová ahí
sentían como que ya con eso estaban. Pero por otro lado, estaban vacíos de Dios. Estaban careciendo de comunión con Dios. Y como consecuencia no tenían paz. Llevaban una vida sin paz. Una vida, hermano, de problemas, de amenazas. Una situación complicada como lo que acabo de describir, hermano, en todo lo anterior. Que Dios nos libre a nosotros, hermano. Mire, usted y yo no seamos de los que nos conformamos con una partecita nada más de las cosas de Dios. Necesitamos, igual como Samuel, que alguien nos diga que tenemos que abandonar aquello que nos está causando el problema, aquello que nos está quitando la paz, que nos está estorbando la relación con Dios, que nos está quitando, hermano, lo que Dios quiere darnos. Necesitamos tomar la decisión, hermano, como esta vez lo va a hacer Israel. Mire lo que viene a continuación. Dice que Israel hizo esto. Vamos a leer el verso 3 hacia adelante. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, ya lo leímos, pero vámonos al 4 ahora, por favor. Entonces los hijos de Israel escucharon la voz de Dios a través del profeta. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot. Miren los dioses paganos que tenían, hermano. A los Baales y a Astarot. Y así querían que les fuera bien. Hermanos, ahí está. O sea, tenían esto y así querían que Jehová nos protegiera. Y le reclamaron, ¿por qué nos has herido? ¿Por qué nos has hecho esto, Jehová? Y ahí dice que tenían como dioses a los Baales y a Astarot. Habían sido influenciados por las demás naciones. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, hermanos, que queremos el favor de Dios? Pero por otro lado, saque su conclusión. Y sirvieron solo a Jehová. ¿Qué más dice el 5? Y Samuel dijo, el hombre de Dios dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y mira ahora Israel lo que está haciendo. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo ahora Israel aquí? Está reconociendo que ha hecho mal. Está Israel escuchando la voz de Dios a través de su profeta Samuel. Y está diciendo la verdad, que hemos pecado contra Dios, dice el pueblo de Israel. Hermanos, Israel comprendió. Y si leemos quizás un poquito más, ¿qué dirá el otro versículo? Bueno, cuando oyeron los filisteos, pero vamos a pasarnos al verso 10. Ahora. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Es como le digo, hermano, los filisteos entraban a la hora que les daba la gana. ¿Y quién puede vivir así en una nación donde le vienen a la hora que se le ocurre? ¿Podría usted podría yo vivir en una tierra donde la nación vecina viene y se lleva la mejor hija que Dios me dio? Esta está bonita, ve para allá. La mejor vaca, el mejor caballo. Hablemos en los días nuestros, el mejor carro. Las mejores cosas. Veo que tenés una buena lancha que te ha costado. Ven para acá, llevemos esto. Hermano, todo lo bonito que usted tenga, venían y se lo llevaban, hacían matanza de gente. ¿Quién puede vivir tranquilo ahí? Y así estaba, hermano. Y miren, en esta ocasión los filisteos acostumbrados a que vamos a pelear contra Israel, a la hora que nos antoje vamos, ya sabemos que ganar vamos. Esta vez vinieron. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear contra los hijos de Israel. Pero esta vez Israel ya se había arrepentido. Y esta vez Israel había estado en ayuno a Jehová. Y le había dicho: Jehová, hemos pecado contra ti. Reconocemos que los malos hemos sido nosotros, Jehová. Nos ha ocurrido tan mal, nos ha ido tan mal, pero ha sido por nuestra conducta, Jehová. Perdónanos, Jehová, nos arrepentimos de corazón. Hemos andado en pos de otros dioses, Jehová, perdónanos.
¿Qué ocurre? Que ahora los filisteos vienen contra Israel y lo hallan, ahora sí queda, confesados. ¿O no es cierto? Ahora los filisteos vienen y ahora se los encuentran de la mano con Dios, arrepentido. Ya Israel ahora ha reaccionado y ha dicho: no puedo seguir en esta vida sin paz, no puedo seguir en esta vida de desorden, no puedo seguir con esta vida donde todo es un fracaso, donde todo me va mal, donde hay un vacío dentro de mí. No puedo seguir con esto. Y toma una decisión, escucha la voz del profeta y se arrepiente. Ay, cuando vienen los filisteos dice: mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y dice: y fueron vencidos delante de Israel. Bendito sea Dios, hermano. En esa ocasión, mire, se llevaron la sorpresa. Acostumbrados estaban los filisteos a venir y hacer y deshacer lo que querían con Israel, pero esta vez sí. Esta vez le salió al revés la situación. Vea el verso 13 y 14, cómo termina diciendo: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Mire qué lindo, hermano, mire qué lindo. Yo creo que usted y yo miramos claro el mensaje aquí, hermanos. Aquí Dios le dio la victoria total a Israel. Dios cambió las cosas, hermano. Y quiero invitar al hermano al instrumento, si viene, por favor. Hermanos, Israel solo recuperó su paz cuando se arrepintió y abandonó su pecado. ¿Cuándo es que Israel encuentra la paz? ¿Cuándo es que encuentra el favor de Dios? Cuando se arrepiente y pone de lado todo su pecado y su maldad y viene ante Dios y le dice: yo reconozco que he pecado, yo reconozco que el que anda mal soy yo. Las cosas me han ido así, 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 y no tengo paz, no puedo dormir, ando con un temor. En la noche siento, me da miedo morirme, y si me muero me voy para el infierno, y no tengo esta paz, Señor. ¿Sabe que hay gente que tiene gran conocimiento de Dios? Y en las noches Dios visita sus pensamientos, su conciencia. Y a la hora que está en la cama piensa: ¿y si esta noche me muero? Y siempre piensa si se va a ir, a dónde se va a ir. Hay gente así. Hay gente así. Yo en esta tarde lo que le puedo decir, que si hay una persona así, lo que le está pasando es que está como Israel y necesita tomar una decisión y acabar con esa preocupación, con ese temor, y recuperar la paz de Dios dentro de sí, de tal forma que en la noche, cuando le venga el pensamiento, usted esté confiado en las manos del Señor. Cuando Cristo viene al corazón, ese miedo a morirse se controla. Y uno dice: pues bueno, si me toca, el Señor me lleva, está bien. Pero uno tiene una certeza de salvación. Hay una seguridad de que se es salvo. Y cuando esa seguridad está, la cosa es diferente, mis hermanos. Por eso quiero concluir diciendo lo siguiente: si hay en esta reunión alguna persona que ha perdido su libertad espiritual, igual que lo había hecho Israel, esta es una mañana en que usted puede recuperar su libertad espiritual. Quizás el enemigo está acostumbrado a venir a usted y robarle la paz la hora que quiere, y está acostumbrado a hacer con usted lo que quiere. Usted ha perdido su libertad espiritual, pero esta es una mañana en que usted puede reflexionar y decir: la verdad que, ¿por qué yo estoy experimentando todo esto? Es un momento para reflexionar: ¿por qué yo estoy experimentando todo esto? Y otra lección que podemos deducir de todo esto es que el arrepentimiento es el primer paso, hermanos, para todo aquel que quiere volverse a Dios. No hay otra forma. La única forma de volverse a Dios es a través del arrepentimiento, viniendo a Él y decirle: yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco, Señor, que he andado muy mal delante de ti. Este es el paso para ponernos a cuenta con Dios. Y aquí comienza una vida nueva. Como Israel comenzó una vida nueva, como hemos leído, dice que nunca más, y dice que tuvo paz con todos los pueblos alrededor, y dice que nunca más volvieron a ser atacados. Tuvo paz. ¿Qué miramos aquí? Una vida nueva, una vida diferente, una vida distinta. Así que si usted es alguien que no tiene paz, que ha perdido su libertad espiritual, si usted es alguien, hermano o amigo, que está viviendo una vida que no le haya sentido a esto, yo le diría que venga Cristo Jesús.
que se arrepienta de su pecado y el Señor le dará una vida nueva. Este es el Cristo poderoso, este es el Dios que predicamos, este es el Dios de la Biblia, un Dios que quiere darnos una vida nueva, una vida nueva. Quisiera invitarle que estemos de pie y cerremos nuestra predicación. Esta es una mañana para reflexionar. Y tenemos en esta historia una historia muy aleccionadora de parte de Dios. Muchas veces las cosas van saliendo sumamente mal, sumamente mal. Otras veces la paz se ha ido de nuestra vida. Algunas veces nos salimos de una y ya estamos en otra. Yo no sé qué puede ser. Pero si en esta mañana si esta mañana hay alguien que pueda reconocer que necesita volverse a Dios, esta es una mañana en que puede comenzar su vida nuevamente con el Señor. Allí tenemos la historia y demás está seguir hablando. El mensaje está claro a través de la historia. Necesitamos volvernos a Dios. Si usted es alguien que se ha conformado con vivir con solo una parte de Dios, pero usted sigue experimentando vacío, usted no sabe qué es el gozo de Dios, usted no sabe qué es llorar en la presencia de Dios, usted siente un peso religioso venir a la casa del Señor, para usted no hay aquella buena voluntad, no nace en su corazón un tiempo de venir, voy a irme a orar, voy a irme a hablar con Dios. Si usted es alguien que siente, si usted es alguien que solamente tiene una parte de Dios, pero sigue experimentando ese vacío, quizás te falte ponerte a cuenta con Dios, igual que Israel, hacer un compromiso serio, arrepentirse de corazón. Esta es una mañana en que Dios envía su palabra, como envió a Israel por medio de Samuel. Señor, esta mañana te doy gracias por tu palabra. Gracias por Samuel, tu siervo, a quien usaste, por aquella aleccionadora historia, por esta historia aleccionadora que está ahí, Señor, donde tú nos muestras, Señor, que no hay una forma sino solamente el arrepentimiento. No hay otra forma sino solo el arrepentimiento para venir y comenzar una vida diferente. Te ruego, Señor, que esta palabra llegue al corazón. Por eso, si en esta reunión hay alguna vida que nunca antes ha recibido a Jesús como su Salvador, le invito a que venga a Cristo. Si hay alguien en esta reunión que no ha recibido a Jesús, venga al Señor. Si hay alguien que reconoce en el fondo de su corazón que necesita arreglar su vida con Dios, venga esta mañana. Si es usted alguien que reconoce que necesita reconciliarse con Dios, esta es una mañana para reconciliarse con Dios. Venga al Señor. Él le dará un nuevo comienzo. Él le dará una nueva vida. Él salvará su alma. Venga Jesús. Si hay alguien en esta mañana que reconoce que necesita arreglar su relación con Dios, si anda como Israel, venga Cristo hoy. Señor le va a perdonar, Señor lo va a restaurar. Venga Él. Si hay alguien que quiera recibir a Jesús, solo si lo hay. Te doy gracias, Señor, por la palabra que se predicó esta mañana. Te doy gracias, Señor, por el pasaje bíblico. Muchas gracias por el mensaje. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tu palabra quede en el corazón de la iglesia, del pueblo, de los hermanos, en mi corazón también. Amén, Señor. Amén y amén, Señor. Amén, hermanos. Hasta aquí este tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Gracias por su atención. Tomen por favor un minuto de asiento.